entonces. A ver, denme un segundito que voy a buscar, que se me perdió la clase de hoy. ¿Tienen ahí la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Vamos a arrancar vamos a hacer esto, yo tengo para la clase de hoy en teoría dos o tres power para mostrarles a ustedes que tiene que ver con lo que he vinculado con producción, la parte general y la parte más, ¿cómo les diría? Una parte más específica que tiene que ver con empresa. Así que, viendo y considerando que van a rendir ahora, vamos a hacer solamente la parte que tiene que ver de producción en general, una parte muy básica, introductoria, entonces podemos finalizar esto y terminamos con la clase para que puedan rendir tranquilos. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos ahí entonces. Producción. Como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con nuestro pequeño sistema. A ver ¿qué es la producción? La producción es un proceso por el cual se combinan factores productivos para la obtención de bienes o servicios. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, su naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Se borró el flower de la imagen, profe. Ahí voy que estoy teniendo un problemita con la compu. ¿Me esperan?
Voy a cerrar un segundo el Zoom, por favor, quédense a la espera. Ok, profe. Proceso por el cual se combinan factores productivos para la obtención. Entonces podemos decir que por su naturaleza estamos frente a un proceso, ¿sí? ¿Qué hace ese proceso? ¿Cuáles son sus características? Bueno, combinan factores. ¿Qué factores? Factores productivos. Esto es muy importante, ténganlo siempre en mente. Cuando hablamos de producción, vamos a estar hablando de factores productivos. ¿Y cuál es la finalidad de este proceso? La obtención de bienes y servicios. ¿Cuáles son estos factores productivos? A saber, 5. Tenemos tierra, trabajo, capital, tecnología y factor empresario. Que no encuentro dónde está. ¿Dónde está la parte que me deja marcar? Bueno, no importa. Tierra, ¿a qué denominamos tierra? Denominamos tierra a los recursos naturales, a todo lo que obtenemos directamente de la naturaleza. Al trabajo, a la energía puesta por el ser humano para la elaboración de, en su actividad ya sea psíquica o mental o física. El capital vamos a hacer referencia a los bienes que se utilizan para realizar otros bienes y servicios. La tecnología como todo aquel adelanto técnico, propiamente dicho, que ayuda a mejorar. Tengan en cuenta que la tecnología no solamente es un chip, un proceso de riego es tecnología, un sistema de organización es tecnología. La tecnología no solamente se manifiesta de forma física, sino de forma organizativa, mental o por forma de patentes en sus más variadas formas. Y por último, el factor empresario. Cada uno de estos factores va a tener una retribución en particular y esto también es muy importante que lo sepan. La tierra se paga una renta, el trabajo se paga un salario, al capital de interés, a la tecnología regalías y al factor empresario los beneficios. Aunque hay que entender a estos beneficios como que pueden o no estar, porque como es el empresario quien toma el riesgo de la actividad, no necesariamente va a tener un beneficio. El empresario a fin de mes tiene que pagar la renta, tiene que pagar salario, intereses, regalías de todo su proceso productivo y lo restante vendría a ser su beneficio, el cual podría no existir o inclusive podría ser negativo. Que no entiendo la pregunta, Fabiola.
¿Cómo tecnología qué, profe? Usted dijo, profe, que de la tierra de la renta, el trabajo es el salario, el capital, los intereses y la tecnología. No le entendí lo que dijo. Regalías, está en la pantalla. Las regalías, por ejemplo, cuando ustedes pagan patentes, cuando pagan una patente de uso de algún tipo de tecnología, están pagando regalías. ¿Sí? Continuamos. Función de producción. Realmente acá me serviría tener un... Voy a ver si puedo abrirlo de manera tal que me deje usar la pizarra. Porque no sé por qué no puedo encontrar las herramientas de la pizarra ahora. Bueno, no importa. Tienen en pantalla entonces... A ver, denme un segundo. El problema con la tecnología. Bien. Acá está nuestros queridos ejes cartesianos. Nada más que esta vez vamos a poner por un lado la cantidad y por la cantidad de factor variable y por el otro lado la producción total. Lo que ustedes están viendo en pantalla es lo que se conoce como la función de producción. ¿Recuerdan lo que era una función? Hemos dicho que la función es una relación, una cosa que está en función de la otra. Y como esto es la función de la producción, es la función de la producción total. Es decir, la cantidad de bienes totales que yo obtengo en mi proceso productivo a partir de los factores productivos que utilizo. Es decir, si yo tengo una hamburguesería y quiero producir, no sé, digamos, 10 hamburguesas, ¿qué necesito? Claramente, Materia voy a prima. necesitar 10 panes, 10 hamburguesas, 10 tomates, 10 lechuga, 10 porciones de mayonesa, etcétera, 10 huevos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para todo esto también voy a necesitar, y es lo que vamos a marcar en este gráfico, la cantidad de cocineros necesaria. ¿Sí? Entonces yo con un cocinero, como lo veo acá, ¿se ve la flecha del mouse en pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, Bien. profe, se ve. Entonces ustedes ven que yo estoy señalando acá el 1. Sí, se ve. Bueno, con un cocinero yo puedo hacer 10 hamburguesas. Ustedes sigan a mí nomás, no cuestionen los números, ya tiene una explicación los números, ya vamos a ver por qué. Con 2 cocineros y los insumos necesarios, obviamente, puedo hacer 30 hamburguesas. Como está acá en la tabla. Pero acá en la tabla ya designé cuántas hamburguesas puedo hacer con cada cantidad de cocineros. Entonces, con un cocinero, 10, con 2, 30, con 3, 100, con 4, 120 y con 5, 120. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces yo eso lo grafico y me da una curva con esta forma. Una curva con una ascensión un poco lenta que después se pronuncia, después deja de subir hasta que se estanca en una meseta. Y esta en general va a ser la curva de la función de producción. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué varía de esta manera la función de producción? Para esto tenemos que responder 2 preguntas. La primera es ¿por qué aumenta la productividad? Es decir, la relación que hay entre la cantidad de cocineros y la cantidad de hamburguesas. Porque si ustedes prestan atención, esto vamos a hacer un gráfico más adelante, pero ya lo podemos ir viendo.
con uno yo hago 10 y con dos hago 30. Es decir, que hacen 15 cada una. No es que con dos hago 20. Esto me está señalando que mi productividad aumentó. ¿Sí? Y es Son más eficiente. productivos dos cocineros que uno. Acá yo podría decir que cada cocinero está haciendo 33 hamburguesas. Es decir, que volvió a aumentar la productividad. Y esto lo explica Adam Smith cuando postula la división del trabajo. Es decir, yo con uno tenía uno que tenía que cortar el pan, freír la hamburguesa, el huevo, etc. Ahora uno está en la parrilla, el otro está cortando el pan y haciendo las hamburguesas, y cuando agrego un tercero, el tercero se encarga de entregar, y así sucesivamente se van haciendo más eficientes. Cada uno en un área de producción diferente va especializando su trabajo, por lo tanto aumenta el rendimiento y aumenta mi productividad. Es decir, voy a tener mayor cantidad de producto total. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Bien. ¿Alguien no entiende este concepto? Demanda y eficiencia. Que alguien me diga ya si no entiende esto, entonces lo repito una vez más y continuamos. Bien. Mesa Liz no entendió. ¿Qué es lo que no entendió Mesa Liz? A ver, Mesa. Usted va a recibir gente esta noche en su casa, ¿sí? Usted va a hacer caso omiso de las advertencias del COVID y va a hacer una cena para 100 personas, ¿sí? Y a todas les está por preparar hamburguesas. Ahora, si usted hace sola las hamburguesas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que freír 100 hamburguesas, tiene que cortar 100 panes, cortar 100 tomates, poner 100 lechugas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Ahora, eso a usted le va a llevar muchísimo tiempo. Si usted tuviera una persona que le esté ayudando, al mismo tiempo que usted está haciendo las hamburguesas en la plancha, la parrilla o en lo que sea, la otra persona está cortando el pan. Como esa persona está cortando el pan, empieza a cortar el pan más rápido porque lo único que hace es cortar pan. Y usted empieza a freír más rápido la hamburguesa porque lo único que hace es freír hamburguesas. Entonces se especializa en su trabajo. A esto se le llama división del trabajo y hace que el trabajo sea más eficiente. Entonces, en vez de tardarse 5 horas en cocinar, van a tardar 2. Inclusive menos de la división lógica que llegaría a decir si una persona tarda 5, 2 deberían tardar 2 horas y media. Apliquemos esto a la inversa. Si una persona hace 10 hamburguesas, 2 personas van a hacer 30 hamburguesas. ¿Se entendió ahora, Liz? Sí, profe. Bueno. Yo Sí. quería decir, ¿cómo puedo leer eso en el gráfico? Esa es la pregunta. Es que vos antes de leer el gráfico, Liz, vos tenés que leer la tabla. Ustedes lo que tienen que saber es que el gráfico sirve para interpretar, pero lo que realmente vemos en el gráfico, pasa que no estoy encontrando los controles. Grabar información, subdenar, no encuentro los controles para marcarlo, pero mirá, acaso yo lo declaro en la tabla primero, ¿sí? Yo digo que una persona hace 10, que 2 hacen 30, que 3 hacen 100, que 4. Y acá yo tengo, por un lado, la cantidad de factor variable que puse acá, un cocinero, 2 cocineros, 3 cocineros, 4 cocineros, 5 cocineros. Y acá yo pongo la cantidad de hamburguesas, 10, 20, 30, 60, 80, 100, 120. Entonces yo digo que un cocinero hace 10 hamburguesas y el 1 y el 10 se encuentran en este punto. Yo digo que 2 cocineros hacen 30 hamburguesas y se encuentran en este punto. Acá está el 30, no se ve, no están declarado en la tabla, pero está acá. 3 van a ser 100. Yo agarro, trazo la línea imaginaria del 3, se encuentra con la línea imaginaria del 100 y se encuentran en este punto. Y así sucesivamente, el 4 se encuentra con el 120 en este punto. Entonces yo lo que hago, unir los puntitos y ver qué forma tiene el gráfico.
¿Se entiende ahora? Capaz debería agregar acá las referencias del... Sí, ¿y esa curva no significa nada? Sí, significa muchas cosas. Para empezar, puedo ver la pendiente de la curva. La pendiente ya me está marcando información. Acuérdense ustedes que las curvas son modelos, son modelos simplificados, es la realidad simplificada. Entonces yo lo que estoy haciendo acá es ver la evolución de la relación que hay entre la cantidad, pero eso ya lo vamos a ver más adelante cómo leer este gráfico, ¿sí? Porque este gráfico se lee de una manera determinada. Profe, ese gráfico puede mostrar creciente o decreciente. Claro, puede mostrar que estoy decreciendo, pues yo te lo puedo ver en números, pero por ejemplo, hay otros datos que también los puedo poner en una tabla, pero se aprecian con mayor facilidad en el gráfico. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿dónde hay mayor productividad? En el 4. En la 3. En el 3. El 3. ¿Cómo sabemos eso? Podríamos hacer los cálculos o podemos ver directamente en el gráfico dónde pega el salto más grande, que es acá, en esta parte. En la parte donde va más hacia arriba es donde pega el salto más grande en términos cuantitativos. Es decir, que acá se da la mayor productividad. Y eso lo estoy viendo en el gráfico sin tener que analizar demasiado los datos. ¿Se entiende o no? Es como cuando ustedes grafican inflación. Y sí, yo puedo ver los datos de inflación de los últimos 40 años en la Argentina. Y puedo empezar a mirar uno por uno los números. O puedo hacer un gráfico y en el gráfico yo voy a ver automáticamente dónde está el pico más alto. Es para simplificar la información, para eso sirve el gráfico. Para procesarla de manera más eficiente. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. ¿Quedó claro? Bueno, eso explica la división del trabajo de Adam Smith, nos explica el por qué el gráfico crece, pero no nos explica por qué decrece, por qué empieza a decrecer y por qué eventualmente no crece más. Y si yo agregara un sexto, va a empezar a decrecer, va a empezar a caer la producción. A esto se le llama, a ver, relación de la cantidad de ingredientes de trabajadores. No, eso ahora ya lo explico. No explica por qué. Esto se le llama ley de rendimientos decrecientes. No sé si lo tengo acá. Ley de rendimientos decrecientes. Lo vemos acá, no se ve muy bien este gráfico. Dice, la caída en la cantidad de producto total a partir de la saturación del factor fijo en los factores variables. Y esto es lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué son los factores fijos? ¿Qué son los factores variables? ¿Y qué relación tiene esto con la función de producción? Ahora, como veníamos diciendo, según Adam Smith, esto debería seguir creciendo. Pero nosotros tenemos que distinguir entre dos clases de factores productivos. Por un lado, los factores fijos son aquellos que se pueden modificar solamente en el mediano o largo plazo, y el factor variable que yo puedo modificar en el corto plazo. En este caso del que estamos hablando, de la cocina, podríamos apreciar que el factor variable que yo puedo contractar a voluntad son los cocineros. Ahora, ¿cuál va a ser mi factor fijo entonces? ¿Qué es lo que yo no puedo modificar al menos en el corto plazo, sino en el mediano largo? ¿Cuál les parece que va a ser este factor fijo? Cocina. Muy El bien. lugar de... La cocina, el lugar de trabajo. La freidora va a ser parte de la cocina, muy bien. Ahora imagínense ustedes una cocina de uno de estos carritos de la costanera de Corrientes, ¿sí? ¿Qué tan grandes son? Chicos. ¿Tienen toda la imagen del carrito, de la hamburguesería? Bueno, ahora imagínense que ahí hay un cocinero que en una noche, por lógica, hace 10 hamburguesas. Entonces contratamos uno más y hacen las 30. Contratamos uno más. Acá empezamos a ver el concepto de marginalidad. Uno más. Contratamos uno más y hacen 100. Contratamos uno más y tenemos 4 y hacen 120 en una noche. Ahora, ustedes conocen estos carritos, alguna vez lo habrán visto. ¿Qué les parece si yo meto un quinto cocinero en un carrito de estos? ¿Va a funcionar o no? Y ya probablemente no
no me va a aportar más porque ya no tiene lugar para trabajar. Ese factor variable lo que va a estar haciendo es saturar el factor fijo, que en este caso es exactamente, se van a empezar a molestar entre ellos. Este factor fijo, que es el tamaño de la cocina, se va a empezar a ver saturado. Entonces, el quinto ya no aporta nada a mi proceso productivo. Y el sexto va a hacer que caiga, porque ya se puso a charlar con otros, se tropezaron, pusieron mate. Y ahora le voy a poner un ejemplo absurdo. Imagínense que yo quisiera poner 20 cocineros dentro de un carrito. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas hamburguesas se hacen? Pocas. Pocas no, ninguna. Y probablemente ninguna, pues se han hecho 14. Entonces, yo tengo, eso es la ley de rendimientos decrecientes. Yo saturé mi factor fijo, ¿sí? Saturé, acá estoy marcando el punto crítico, lo marca esta línea, y a partir de esta línea ya no crece, sino que empieza a decrecer. ¿Sí? Esta es la famosa ley de rendimientos decrecientes. Ustedes el día de mañana, cuando sean unos grandes abogados, van a decir, bueno, a mí el doctor Kegler en economía me enseñó que si yo tengo un estudio jurídico, tengo que pensar cuántos casos voy a atender al mes. Y bueno, y eso va a depender de que primero de qué tan grande sea mi oficina. Entonces, si yo tengo una oficina con suficiente espacio y puedo meter varios escritorios, seguramente van a poder trabajar 3 abogados, 2 cadetes y una secretaria. Y entonces con 6 personas yo puedo atender X cantidad de casos porque cada abogado se va a dedicar a una rama específica del derecho. Ahora, si yo quiero meter un cuarto litigante en este estudio jurídico, y seguramente no va a aportar nada, inclusive va a molestar y por lo tanto voy a producir menos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Consejo, los estudios no sean abogados litigantes, sean empresarios del derecho. Fíjense, vayan hacia Buenos Aires a ver cuántos abogados litigantes independientes encuentran. Todos trabajan en estudios jurídicos grandes. Así funciona. Bien. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces vimos la función de producción, cuáles son los factores productivos, cuál es la función de producción, la diferencia entre factores fijos y variables, la ley de rendimiento decreciente. ¿Estamos hasta acá? La infraestructura no es la causa, la infraestructura es tu factor fijo. ¿Qué quiere decir esto? Capaz no lo aclaré lo suficiente. Factor fijo quiere decir que yo no lo puedo modificar en el corto plazo. Acá lo que me va a determinar es la noción de plazo. Corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no nos imaginemos un carrito, ahora imaginémonos un salón de estudio. Bueno, muchos de ustedes no conocieron las aulas de la facultad, ahora que lo pienso. Pero ustedes imagínense un aula, ¿sí? Imagínense un aula con capacidad para 70 personas, que entran bien. Ahora, yo puedo dar clase en un aula para 70 personas a 70 personas, obviamente. ¿Puedo dar a 80 personas? Y sí, seguramente sí puedo, pero ya capaz alguna persona medio perdida no presta atención. La puedo dar a 100 personas y sí, físicamente podrían entrar 100 personas, pero no, seguramente ya la mitad no escucha porque están haciendo barullo. ¿Puedo yo dar en esta aula, en esta habitación para 70 personas, a 200 personas? Y la respuesta es no. No en el corto plazo. Pero en el largo plazo, todo es posible. Y recuerden esto, en el largo plazo todo es posible, todo es variable. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo tirar la pared, poner una pantalla, poner un micrófono para que se me escuche mejor y armar una infraestructura, armar un auditorio para 200 personas en esa clase y en ese salón, auditorio, impartir clase a 200 personas. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer en el corto plazo? No. Solamente en el largo plazo. Por eso decimos que un factor fijo.
En el corto plazo no lo puedo modificar. ¿Queda claro esto? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que hablar de dos cositas más. Entonces salió. El concepto queda en el Power, lo pueden leer ahora cuando lo suba. Bueno, mientras voy cargando de vuelta, producción es el proceso donde se combinan factores productivos para la obtención de bienes y servicios. Están los tres elementos: naturaleza, características y finalidad. Bien, entonces, eficiencia técnica y eficiencia económica. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando hablamos sobre la cuestión de la eficiencia, así que esto me lo voy a saltar. Vamos a saltar directamente a frontera de posibilidad de producción. Muy relacionado con lo que veníamos hablando de los factores variables y fijos, ¿sí? La frontera de posibilidad de producciones es un gráfico que lo que nos muestra es, tomando en cuenta dos variables, ¿saben qué, chicos? Vamos a dejar esto para la clase que viene, y porque ya son las 9, en 15 minutos tienen que hacer el examen. Esto péguenle una mirada si pueden, lo dejamos para el miércoles, ¿sí? Las 4 de la tarde. Perdón, estoy confundido. Bien, son las 4 de la tarde, así que lo que les pido a ustedes ahora es que se desconecten, le peguen una leída a lo que es frontera de posibilidad de producción, que es lo que vamos a arrancar el miércoles, junto con lo que es factor empresa. A mí me gusta arrancar factor empresa porque está muy relacionado la teoría de los costos con todo lo que venimos dando de con lo que tiene que ver con la curva de producción. No existe, en realidad, a largo plazo es lo que vos te lleva, es lo que te lleve a derribar la pared, es lo que te lleve a comprar un carrito más grande, es lo que a vos te implique poder hacer los cambios que necesitas. No existe un término universal de corto, mediano y largo plazo. ¿Bien? Bueno, hasta el miércoles y, bueno, le diría normalmente suerte, pero esfuércense y hagan lo mejor posible en el multiple choice. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, profe. Profe. Hasta el miércoles, profe, gracias. Profe, hasta el miércoles. Profe.